Queridos hermanos, estamos aquí de regreso para seguir adelante con el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Recuérdese que empezamos en el capítulo 15 por el versículo 35. Hubo la discusión entre Pablo y Bernabé por causa de Marcos. Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Marcos hacia Chipre. Empezó el segundo viaje misionero, el capítulo 16, y ahí está el encuentro con Timoteo, que todo parece indicar que Loida y Eunice, primero Loida se debe haber convertido en el viaje misionero primero de Pablo, cuando él predicó en Listra, sanó al hombre cojo y todo aquellos barullos. Bueno, pues ahí parece que se convirtió Loida, después Eunice y por último Timoteo. Cuando ya Pablo llega en Hechos 16 a Derbe, se lo encuentra allí, cristiano convertido, se va con ellos. Y si ven el mapa, tengo un mapa aquí, si ven el mapa, pues van a ver este segundo viaje misionero, como el apóstol Pablo, bueno, el dedo mío no se ve, ¿no? Allí van a encontrar, déjame ver si esto se achica un poco, bueno, hay otro mapa aquí, déjame ver este otro está completo. Para que ustedes puedan tener una idea, para que tengan una idea, aquí a la derecha abajo, ¿qué pasó con eso? Disculpen, no sabía. Aquí a la derecha abajo está Jerusalén. Digo, estará, pronto viene. Pronto viene Jerusalén, no se preocupen. Llega a Jerusalén. Tienes que poner PC. ¿Oíste? Bien, ok, déjenme seguir entonces lo que va apareciendo en el mapa, no voy a hacer que... el hecho es que pasaron, ustedes saben que cayeron presos en Filipos, se convirtió el carcelero y después que terminó su actividad en Filipos, los alguaciles sacaron a Pablo, le rogaron que se fuera, después que supieron que era romano, pues tuvieron mucho cuidado y ellos volvieron a ver a Lidia, a los hermanos y los consolaron y se fueron. Así que empieza el capítulo 17 cuando ellos van de allí. Miren el mapa, no pueden ver el mapa. El mapa dice que pasando por Antífolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahí está el mapa. Noten que aquí abajo, bueno, tienes que darle un clic ahí arriba. No sé si se ve. Ahí está mi clic. Noten que aquí, este es Samaria, bueno, aquí está Jerusalén. Jerusalén, Cesarea, donde se convirtió Cornelio, y ese viaje por allí pegado al mar, Antioquía, está aquí arriba. Ahí fue donde se hizo la sede del próximo salto del evangelio hacia el mundo grecorromano. De ahí salieron los viajes del apóstol Pablo. Recuérdense que Dios sabía que todo esto iba a desaparecer, que lo que era Jerusalén y todo eso iba a ser destruido por los romanos. Dios preparó un nuevo lugar y en este viaje misionero ellos salieron de Antioquía y van para allá arriba, están pasando por cerca de Tarso y pasaron por Perge, por Derbe, por Listra, por Iconio, Antioquía de Pisidia y llegaron a Troas. En Troas fue que se les presentó el varón macedonio allí arriba, allá en la esquinita, y entonces ellos pasaron al continente. La primera ciudad de Macedonia es Filipo, donde ellos caen prisioneros, allí salen. Y entonces ya en el capítulo 17 dice, pasando por Antífolis hacia arriba y Apolonia, allá arriba, dice que llegaron a Tesalónica. Antes de seguir adelante, déjeme decirle que la primera epístola que se escribió, se supone,
del Nuevo Testamento fue Tesalonicenses. Tesalonicenses es el primer documento reconocido como el que se escribe en el Nuevo Testamento primero que los evangelios, mucho primero. Así que entiendan que la carta a los tesalonicenses se debe precisamente a todo esto que va a pasar ahora. Vamos a leer a ver qué pasa. Dice que pasando por Antípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ok, aquí está el mapa un poquito más grandecito. De Troa pasaron a Samotracia, Neápolis, Filipo, después Antípolis y Apolonia, y llegaron entonces a Tesalónica. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Así que 3 días de reposo eran 21 días, 3 semanas. El día de reposo era en sábado, un sábado, 2 sábados, 3 sábados. Declarando, poniendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Así que, ¿por qué esto? Porque los filósofos habían creído que la divinidad era indestructible y que la divinidad no podía morir, solamente podía morir la naturaleza humana. Así que había que explicarle a aquella gente que estaba muy imbuido de la filosofía griega que era necesario que él padeciese en la carne, resucitase de los muertos, porque él era el Cristo. Algunos de ellos creyeron, recuérdense que cuando él llegaba a estos lugares iba a la sinagoga, y en la sinagoga tenían las expectaciones del Mesías. ¿Por qué él iba a la sinagoga? Porque aunque él era maestro para los gentiles, aunque había sido nombrado muchos de estos judíos que él encontraba por ahí, la mayoría no eran de Judea, eran gentiles convertidos al judaísmo. El judaísmo se extendió mucho por todo el mundo greco-romano, así que sí eran los gentiles, pero a los gentiles con una presuposición greco-romana que lo conectaba a ellos con el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, el que ya ellos muchos conocían por la Septuaginta que ya estaba hecha. Recuérdense que cuando Pablo estaba hablando de las Escrituras, lo que tenía en la mano no era una versión Reina Valera revisada, lo que tenía en la mano era una copia de la Septuaginta que se terminó un tiempo antes de que Jesús naciera. Así que la versión griega de los 70 que se hizo allá en Egipto. Así que bueno, dice que Pablo empezó a discutir con ellos y hablando de por qué tenía que morir, por qué tenía que resucitar. En el versículo 4 dice que algunos de ellos creyeron, se juntaron con Pablo, con Silas, de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Aquí estamos viendo el nacimiento de la iglesia de Tesalónica, que después el apóstol le va a escribir 2 cartas ahí a ellos. Entonces, cada vez que Pablo tenía triunfo y bendición en algún lugar, los judíos que no creían, los que entendían, recuérdense que el apóstol Pablo en un tiempo fue uno de ellos. En un tiempo Pablo pensó también que ellos eran mentirosos, que ellos estaban usurpando los principios del Mesías, pero el Mesías tuvo que hablar personalmente con él y él no pudo ya excusarse más. Cuando Jesús se encuentra con él en el camino de Damasco, entonces él fue convertido, pero no todos ellos vieron a Jesús en un camino, así que algunos de ellos creyeron y habían otros que eran enemigos. Los que no creían, versículo 5, tenían celos de que Pablo levantara con su voz un auditorio que ellos no podían levantar. Por eso es celos. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ustedes se preguntarán como yo, ¿cómo alguien en el nombre de la verdad puede hacer un barullo? La gente que tiene la verdad no forman barullos. No tratan de imponer las cosas por la fuerza. La palabra y la verdad se abre paso cuando uno tiene la razón.
Así siempre los que tratan de imponer las cosas por la fuerza son los que no la tienen. Así que entonces los judíos que no creían, tenían celos, se buscaron unos cuantos ociosos, gente que no tenían trabajo, te voy a pagar tanto, hombres malos. Así que en nombre de la real fe se buscan hombres malos, hacen una turba destructiva, asaltando la casa de Jasón para sacarlos al pueblo. La historia se ha repetido a través de los siglos. Los que tienen la verdad son pacíficos, los que tienen la mentira son agresivos. Pero no hallándolos, versículo 6, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando una mentira. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan, los que estaban trastornando el mundo eran ellos con todo su barullo. Y se equivocaron de verbo. No es trastornan, es transforman. Ellos eran unos trastornadores. El evangelio era un transformador. Así que estos que transforman el mundo entero también han llegado acá. Ahora acusan a Jasón, los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos, y escuchen ahora cómo llevan al mundo político. Nosotros conocemos toda esa mentira. Esas son mentiras que nosotros hemos estado acostumbrados. Los que somos cristianos cubanos, estamos acostumbrados a cómo a veces ligan el cristianismo con la política para entonces acusar a los cristianos. Dice, alborotan al pueblo. Dice, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Fíjense cómo ellos le dieron vuelta a la cosa. Jesús había dicho, mi reino no es de este mundo. Y los cristianos no creían que él era un rey físico para un territorio humano. Pero a esta gente le hace falta buscar un poder político. Y para buscar un poder político, pues entonces dicen mentira. Contravienen los decretos de César. No era verdad. Diciendo que hay otro rey, Jesús. No era un rey humano político. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Una de las cosas que tenía el Imperio Romano es que ellos tenían leyes. Si tú caías en una de esas leyes, te molían. Pero si no había una ley, hubo un tiempo, por ejemplo, de persecución del cristianismo, que a veces se salvaron algunos hermanos porque no encontraron una ley escrita para perseguir y matar a los cristianos. Hubo algunos emperadores que los protegieron o los seguidores los protegieron porque fueron bastante fieles a las leyes de Roma. Ahora, de todas maneras, quiero que ustedes sepan que uno de los problemas que tuvo el cristianismo, y no solamente el cristianismo, sino también los judíos. Recuérdense que cuando se habla de Aquila y Priscila en uno de los viajes de Pablo, se recuerdan de que Claudio votó a los judíos en una oportunidad de Roma. Y es que cristianos y judíos tenían una misma base. Yo una vez me pregunté, bueno, ¿y por qué razón, si el Imperio Romano era politeísta, creía en todos los dioses habidos y por haber, por qué razón el cristianismo, que Cristo era un Dios más, Jehová un Dios más, ¿por qué razón ellos la acogieron con ellos de alguna manera tan especial? Porque es que los dioses que Roma tenía, los distintos dioses, eran dioses de Roma, por Roma y para Roma. Esos dioses eran para defender la nación, para orar por el emperador, para ofrecerle tributos al emperador. El emperador mismo tenía una estatua que había que inclinarse delante de ella. Y cuando los cristianos y ni los judíos se inclinaban delante de los dioses de Roma, entiendan que son de Roma, entonces acusaban a los cristianos y a los judíos de un delito político. Tú no amas a nuestra nación, ustedes están en contra de nuestra nación, ustedes quieren que vengan los enemigos, nos arrasen. Y muchas veces los mataron creyendo, el mismo pueblo, ¿no? El pueblo no es bueno, sí, mátenlos porque ellos quieren que nos maten a nosotros.
Y de tal manera manipulaban los enemigos estas cosas que de verdad parecía que los cristianos no amaban a Roma según el concepto que ellos estaban teniendo. Así que no era una cuestión religiosa, no los perseguían por religiosos, los perseguían porque los acusaban de que su religión no era una religión a favor de Roma. Así que seguimos, ahí se ve el segundo viaje misionero completo, cuando llegan ahí arriba a Tesalónica. Entonces lo que dice la Biblia, que inmediatamente los hermanos, porque este alboroto era grande, en el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Recuérdense que ellos iban de sinagoga en sinagoga. Y no había iglesias. Recuérdense que las iglesias surgen de los cristianos que surgen del judaísmo, que entendieron que Jesús era el Mesías. Porque el mensaje que había que darle a todos los judíos por ahí era que el Mesías ya había venido, que era Jesús, que lo habían matado, había resucitado, había ascendido y ellos eran testigos de esas cosas. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Dice el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, no del pueblo, estamos hablando de la sinagoga como tal. Pues, puse ABC, recibieron la palabra con toda solicitud. Es decir, que estuvieron atentos a Pablo. Escudriñando cada día las escrituras. Ellos estaban allí analizando a ver si, dice, para ver si estas cosas eran así. Por eso es que en todas las iglesias que reconozco, que he pasado por muchísimas, las clases de escuela dominical, muchas de ellas tenían una clase que se llamaba los bereanos. Y algunos de ustedes no saben, ¿y esto por qué se llaman bereanos? Porque los bereanos fueron sinónimo de gente atenta. Muchas veces las clases de adultos eran bereanos. En Marianao había una clase de bereanos y allá en Camajuaní. Bueno, bereanos era sinónimo de gente atenta que miraba la Biblia a ver si las cosas que ellos decían estaban escritas. Cuando hay alguien hace eso, ya está a punto de convertirse, porque lo malo es que no tenga escritura, segundo, que no le interese la escritura, y tercero, que no ponga atención a la escritura. Pero cuando alguien tiene la escritura, la reconoce, la respeta, va a cotejar a ver si el mensaje del evangelio es cierto o no, ya está a punto de poder entender el mensaje. Así que dice en el versículo 12 que creyeron muchos de ellos. En Berea mucha gente creyó, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Es decir, que el evangelio se sigue extendiendo. Si ustedes rebobinan para atrás en el momento que ellos están saliendo como un poco así. Ha habido una división. Bernabé se fue con Marcos, Pablo se va con Silas, y la iglesia pudiera ser que algunos estuviera un poco triste o algo de eso. Sin embargo, lo que estamos viendo de los frutos es que Dios salió con ellos. No sabemos nada de la obra de Marcos y de Bernabé, pero sí creemos lo que dice, que salieron encomendados por el Espíritu. La iglesia los encomendó y parece que todo dice que sí. Cuando llegaron a Tesalónica, ahora dice que en Tesalónica, cuando los judíos cuando los judíos de Tesalónica, que ya habían pasado por Tesalónica, los que formaron el barullo en Tesalónica, supieron que estaban ahora en Berea, dice que era anunciada la palabra de Dios en Berea por Pablo, fueron allá, lo mismo que decían, estos trastornan el mundo entero, ahora vinieron a trastornar también Berea, trastornan su ciudad y salen a trastornar otra ciudad. Cualquier semejanza es pura coincidencia. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuera hacia el mar. Así que de ellos abordaron la multitud, formaron el barullo que siempre forman. Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Vamos a ver dónde estaba el mar más cercano.
O sea que están ahí en Berea, deben haber tomado hacia el suroeste para entonces llegar ahí al mar Egeo. Inmediatamente los hermanos me mandan para allá al mar. Silas y Timoteo se quedaron allí y Pablo siguió para allá. Los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron hasta Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Recuérdense que Timoteo se queda en Tesalónica. Timoteo se hace un poco más conocedor de Tesalónica y Tesalónica más conocedor de Timoteo. Por eso Pablo, más adelante, cuando vayamos a estudiar la carta de Tesalonicenses, van a ver que explica y habla, si ustedes leen Tesalonicenses capítulo 1, cuando envía a Timoteo, porque Timoteo estaba preocupado, él también mandó a Timoteo y Timoteo regresó con las buenas noticias de que a pesar del barullo la gente se había mantenido fiel. Así que ahora tenemos a Pablo en Atenas. Llegamos a Pablo en Atenas, estamos ya en el versículo 16. Y vamos a ver lo que sentía Pablo. Mientras Pablo los esperaba a Timoteo y a Silas en Atenas, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hace años le pregunté a una enfermera de un hospital donde yo estaba ingresado, porque delante de mí se conversó de que se había muerto uno de los paciente que saludábamos de lejos, lo conocíamos y ellas estaban atendiendo. Yo estaba en una sala de infecciosos en Camagüey durante el UMAP y oí la conversación. Tú supiste, se murió el de enfrente, no me acuerdo qué número era. Pero fue tan sencillo así como decir, te enteraste, se fue a la guagua y no viene más. Y yo me quedé un poco choqueado, porque dije, bueno, me muero yo también, la tirilla es sencilla, se murió desde la 34. Entonces le pregunté a ella, le dije, ¿y ustedes no sienten así dolor que se ha muerto una persona que ustedes estaban tratando? Bueno, es que llevamos ya tiempo en esto y en esta sala se muere mucha gente y uno trata de no cogerle afecto personal a ninguno. Así que estaban tratando de proteger su corazón de sufrir. Hoy vemos personas que no es que están protegiendo su corazón, sino que no sienten nada por nadie. Y lo mismo es una noticia que le pasaron por arriba a un cilindro a 10, que cayó una bomba y mató a 27, que cayó un misil y mató a 50. Y a veces todo lo que le interesa es la manipulación que eso puede tener en conceptos políticos y sociales. Oh, cayó un misil de fulano de tal y mató a 25. Ah, sí. Cayó un misil de mengano de tal y mató a 4. ¡Oh, terrible! Todo depende. La manipulación ya no es el sentimiento, es algo más que eso, son los intereses. Y usted no permita que su corazón se endurezca con los intereses humanos. Una persona muerta es una persona muerta. Siempre es trágico. Sea quien sea, del color que sea y del lugar que sea. O es una persona que dejó de existir, es una persona que pudo vivir, es una persona que Dios respeta. Dios respeta la vida humana. Dios no quiere, dice la Biblia, que Dios no quiere la muerte del que muere, dice el Señor. Todas estas cosas pasan, pero no vienen por el dedo de Dios. Una vez estuve discutiendo con él sobre eso y lo llevé a Santiago. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Algunos dicen, la justicia social, otros dicen, porque esto lo otro. La Biblia dice que es de vuestras bajas pasiones. No es de vuestras bajas pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y alardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar por vuestro deleite. Dios acusa a los formadores de guerra, cualquiera que sea, los acusa, el que arranca con eso, de que no está
amando, no está sirviendo. Hay muchas maneras de defender los principios, a no ser que ya uno esté envuelto en una situación que tenga que defender con la vida o con la muerte a alguien que está sufriendo. Bueno, en fin, seguimos adelante y el apóstol Pablo se enardecía, pero ahora viendo por la idolatría. Pero hay gente que no tiene nada por dentro, pero él tenía. Lo que estaba era sufriendo porque la gente estaba perdida, porque estaban adorando ídolos y eso es una tragedia. Dios es el Dios de los cielos y de la tierra, pero un ídolo es una cosa hecha. Y aquí vamos a ver una tremendísima explicación de Pablo respecto a las imágenes que se hacen con las manos. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Quiere decir que ellos seguramente lo que estarían es a favor de lo que Pablo estaba diciendo. Estaba hablando con los judíos y los piadosos y había una ciudad que estaba enardecida o sea que estaban metidos en la idolatría. Algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos discutían con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros dicen, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Me llama la atención que los epicúreos, los estoicos, que eran enemigos entre sí, los dos, igual que pasaba con los saduceos y los fariseos, porque los estoicos eran los que decían que había que sufrir y ganar el mundo, el sufrimiento era como no, se mejoraba. Y los epicúreos eran, ¿qué? El sufrimiento. Mira, el sufrimiento mío es mi barriguita. Entonces, a pesar de estos sentimientos tan encontrados, no aceptaban el evangelio, uno por una cosa y otra. ¿Qué querrá decir este palabrero? Quizás en una época posterior los estoicos estuvieron más dispuestos a entender el evangelio que otros. Parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, dice que tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Conseguí un videíto sobre el Areópago de Atenas y vamos a ver si Mirna se los puede poner. ¿Está ahí ya? ¿Yo? ¿Tengo yo el...? Allá va. Vamos a ver, ¿dónde metí el Areópago? Aquí tengo el Areópago, míralo aquí. Oiga, nadie se lleve el Areópago de aquí ahora. Bien, ahí viene el Areópago. Es un muchacho que va enseñándolo. Audio. Bien, pues ya hemos visto la Acrópolis, hemos visto el Partenón, las Cariátides, la colina este. Hemos sudado bastante en la subida, nos hemos reventado subiendo las cuestas. Y ahora vamos a visitar algo que también es muy emblemático. Todo eso ahí arriba. Vengan conmigo. Después de otra fatigante subida a otra colina, ya estamos en la colina de Matos, o el Areópago. El sitio es muy importante, como hemos dicho, fue donde el apóstol Pablo, el apóstol cristiano Pablo, predicó el evangelio a los griegos. Desde aquí tenemos una panorámica bastante buena, tenemos unas vistas de lo que es toda la ciudad de Atenas y también allí tenemos el Partenón. Vemos una cara del Partenón. Es un sitio bastante bonito, lo que pasa es que cuesta trabajo subirlo y el suelo está resbaladizo. Ya hemos visto unos cuantos que se le han pegado bastante fuerte y nosotros casi que también. Así que cuando vengáis tened mucho cuidado y disfrutadlo. El apóstol Pablo pronunció en esta colina el sermón sobre el Dios desconocido, Hechos 17, 16 al 34, y ahí está dando la visión de la ciudad de Atenas. Me gustaría ir allá a conocer eso. ¿A usted no le gustaría? Vamos juntos.
y está diciendo que ahí las piedras son resbaladizas y que eso que se ve ahí atrás es una visión, una parte de la vista del llamado Partenón. Así que vengan, dice él, yo les pago el almuerzo, no hay problema ninguno, a mí no me tienen que dar ningún dinero, dice. Eso lo puse yo. Él es un guía turístico de esos que cuando va a uno de estos lugares, pues entonces se presta para enseñar y que uno se vaya de esos lugares con conocimiento de estos lugares que uno ha amado sin conocerlo. Así que ya vieron el famoso Areópago. Que por cierto no quedaba nada más que unas ruinas allí, lo que queda es una ruina. ¿Qué hora es? Me quedan 5 minutos. Vamos a correr con los 7 minutos que me quedan. Entonces, dice la Biblia, que Pablo se puso en medio del Areópago y dio un sermón tremendo. Dice, varones atenienses, en todo ser, porque soy muy religioso. Religioso es una cosa y cristiano es otro. Ellos eran religiosos, creían en muchos dioses, pero no en Cristo. Pasando y mirando vuestros santuarios, ahí hay también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. En griego, agnostikos theos, que quiere decir un Dios que no se puede llegar a entender. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Quizás Pilato tenía estos criterios cuando dijo que es la verdad. Y Pablo le dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Respecto a eso, no quiere decir que el Señor estuviera en contra del templo. Mi casa de oración será llamada, en Isaías 56, 7 lo dice, lo repite en Lucas 19 y en Mateo 21. Se está refiriendo a que no habita en cosas hechas por las manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, porque Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. La gente puede hacer un tariquito, pero no pueden darle vida. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, así que todos somos familia. Y dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, en alguna cosa hecha, ciertamente puedan hallarle, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Ahora viene la apelación. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, o imaginación de hombre, que era lo que ellos creían. Ellos hacían todas esas cosas para la divinidad, y después adoraban esas cosas que ellos mismos habían hecho, pero no era verdad. Ahora lo que dicen es que él le dice en ese momento, perdón, me falta un pedacito, no lo copié, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, le llama la idolatría, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay un día, dice, por cuanto ha establecido el día, un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hay un juicio, eso no se puede negar. Y aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado a los muertos, es el que va a ser el centro de ese juicio. Que estamos hablando del Señor Jesucristo. Mírenlo, aquí lo tienen, ¿ves? Y dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya todavía alguna vez acerca de eso, y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Siempre he dicho que Pablo no estableció, aunque dio el mejor discurso de toda su existencia, no estableció una iglesia en Atenas. Cuando él llega a Corinto, llega con un criterio diferente, parece que está valorando lo que hizo y está cambiando la idea. Los propósitos, dice en 1 Corintios 2, que cuando él llegó allí a Corinto, no vino con excelencia de sabiduría. Dice, no, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Saben por qué razón? Muy sencillo. Porque en Atenas
dijo, fíjense, dice, por aquel varón, él siempre glorificó, donde quiera que llegó, dijo el nombre de Jesús. Aquí no mencionó el nombre de Jesús. No mencionó la cruz, no mencionó la sangre, no mencionó el perdón que Cristo da, no mencionó la obra de regeneración. Es decir, que hay una serie de puntos básicos del Evangelio que Pablo no mencionó. Y no es que yo esté criticando quizás el entorno, llamaba a una disertación. Y él tuvo una tremenda disertación, pero el Evangelio no es de disertación. Y por eso él dice, cuando yo llegué a ustedes, le dice a los corintios, me propuse no saber cosa alguna, sino entrar diciéndole, oye, Cristo murió, resucitó, ¿lo cree o lo deja? Pero eso es el Evangelio. Con todo y eso, algunos creyeron, un alma vale más que el mundo entero, y nosotros no sabemos, algunos dicen que este Dionisio después llegó a ser una persona importante, y ahí en Atenas, pues, que era la meca de la sabiduría, no encontró allí la base. Dice que los griegos, después dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Parece que dice que estos que están aquí, que dicen, y algunos se pusieron a burlarse, ya te oiremos. Fíjense para acá lo dice en 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Locura, ¿entienden? Está hablando él en sentido figurado. Así que no es la sabiduría la que te va a dar el triunfo, es la sabiduría divina, la que da el conocimiento de la palabra. Es el poder del Evangelio de Jesucristo. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Muchos me han felicitado por ¿cómo se llama esto? El posgrado que recibimos. Pero ¿saben qué? Que yo después que regresé, yo me pensaba cuando estaba allá, muy lindo todo eso, está bellísimo el título y todo lo demás, y yo pensaba, tengo que regresar a lo mío. Lo mío es predicar el Evangelio, repartir cajitas de comida a los que no tienen comida, visitar a los enfermos, luchar para que la gente que están olvidándose del poder de Dios para sus hijos, no oran con los hijos, no le leen la Biblia. Estamos enfrentando situaciones trágicas que pueden ser graves en el futuro. Así que esperamos que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Confiamos en que tenemos a un Dios todopoderoso que no, aunque está lleno de sabiduría de lo alto, no tiene nada que ver con la sabiduría del mundo. Que el Señor les bendiga. La próxima semana tendremos a Pablo en Corinto, capítulo 18, y estamos terminando el segundo viaje misionero. Dios te bendiga, mi hermano querido. Busca el poder de Dios, no la sabiduría humana. Oramos. Hermana Mayra, nos despide en oración, por favor. Ayúdanos, Padre, a compartirla, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a compartir tu palabra, Señor, y que tú nos fortalezcas, Señor, y que tú animes a los hermanos, Señor, que todavía no han podido, Señor, participar y congregarse con nosotros, Padre, que tú nos animes para que podamos. Amén, Señor, amén. Sé con aquellos que están necesitados y con los que, Padre, con los enfermos, Padre. Sí, Dios. Señor, la familia pastoral, cada hermano que está reunido, Señor, y Padre, te necesitamos, guíanos, Señor. Amén, Señor. Dirígenos, Señor, delante de esta noche. En el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén.